Hola, buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a este matutino Su Mundo. Hoy es martes 21 de noviembre. Gracias por acompañarnos en este recorrido de información, de análisis, de comentarios para informarnos juntos. Buenos días, Marino, ¿cómo estás? Buenos días, José Tomás. Buenos días, amigas y amigos. Fieles seguidores de este multimedio Su Mundo. Aquí ahora, así comienza Matutino Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo. Y no olviden seguirnos en los canales 101, en el 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick, y en más de 70 sistemas de cable en las provincias del país, en el satélite UTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano. Y síganos en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com. Aquí y ahora, desde la República Dominicana para el mundo, con ustedes, que son los mejores y empiezan el día con el mejor. Matutino Su Mundo, de Multimedio Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Bueno, y hoy, este martes 21 de noviembre, nuestro sistema de cámara web nos permite hacer un recorrido visual por Cabarete, Puerto Plata. Wow. Miren qué belleza, qué impresionante esa toma. Se ve ese horizonte hermoso que también refleja los efectos nubosos, pero con una belleza en estas playas caribeñas nuestras, hermosas, de las más hermosas del mundo, José Tomás. Así es, a esta hora de la mañana, cuando son las 7:04 de la mañana, ahí tenemos esa hermosísima imagen para que todos ustedes se recuerden que este es un país inmensamente bello, con lugares paradisíacos. Ahí tenemos a Cabarete, Puerto Plata. Con razón le llaman, José Tomás, a Puerto Plata la novia del Atlántico. Qué sí, belleza. por su belleza, por su esplendor. Hay una persona allá que va caminando. Ahí Sí, son imágenes en vivo. Sí. Qué preciosura. Así comenzamos el día, José Tomás, en un día que todavía estamos padeciendo los estragos de ese fenómeno atmosférico que tocó la República Dominicana, que hizo mucho daño por las grandes cantidades de lluvias que recibió el país, sobre todo el Gran Santo Domingo, provincias como Azua, San José de Ocoa, Barahona, el sur le dio duro, y en el Cibao le dio bien duro a la provincia Sánchez Ramírez, y ahí están las consecuencias. Todavía no se pueden medir ni cuantificar los daños materiales. Las vidas andan por las 30 y tantas personas, y las infraestructuras también que sufrieron daños. Hasta el día de ayer y hoy el gobierno decretó no asistencia a las escuelas públicas, a los colegios les dio la oportunidad, a la educación privada, que si sus infraestructuras estaban bien podían dar clase, pero el fenómeno de verdad nos golpeó. Estábamos prevenidos aparentemente, pero no se esperaba que fuera tanta agua, José Tomás. Sí, que no teníamos previsto que fueran tan fuertes los destrozos, pese a que los organismos
de socorro y de defensa de la República Dominicana estuvieron informando. Por ejemplo, el COE estuvo informando de manera permanente que iban a ser fuertes los aguaceros, que íbamos a tener inundaciones repentinas, algunas de ellas por las correntías, por la cantidad de lluvia caída. Y lo que pasó ha acontecido en otras ocasiones, que hay personas, Marino, que no hacen caso a las sugerencias, a las recomendaciones de mantenerse en su casa, en lugares seguros, en momentos de estas situaciones, de estos fenómenos atmosféricos. Así es. Nada, José Tomás, vamos a compartir con nuestros amigos y amigas que nos siguen cada día las principales portadas de los periódicos dominicanos. Y ahí está, José Tomás. Arrancamos con Multimedios Su Mundo, con nuestro Su Mundo Digital, que en primera página aparece que Abinader, sobre el colapso de túnel, fueron 23 años en que no se actuó y yo cargo con 3 de esos. Fíjate lo fino de eso. Sí, sí. O sea, 3 de esos 23 me tocan a mí. Bueno, después digo, porque me parece esto una manera irresponsable. Está hablando de la falta de supervisión y de seguimiento a las obras de infraestructuras. Dice aquí es también, un mea culpa, José Tomás. Es un reconocimiento de que no dieron el seguimiento permanente, la supervisión, el chequeo de esa obra de manera estructural, para ver cómo estaban sus cimientos, para ver cómo estaba, qué tipo de hallazgos podían encontrar. Otro de los titulares es que dice aquí que el talento vegano al más alto nivel, celebran Ciudad Olímpica Fashion Week 2023 y el Banco Popular dona 60 millones en solidaridad con los afectados por el disturbio tropical. 60 millones de pesos donó el Banco Popular. Seguimos con las portadas de nuestros periódicos, de nuestros diarios matutinos, y vamos ahora con el diario Libre. Dice el titular principal que las fuertes lluvias dejan cientos de millones de pesos en pérdidas en todo el país. El presidente Abinader recorrió las zonas afectadas, crean una comisión para evaluar infraestructuras viales y los abogados advierten de posibles demandas por el colapso de la pared del puente a desnivel de las avenidas Máximo Gómez con 27 de febrero. También, cuando las lluvias se llevan todo, es otro de los titulares refiriéndose a las familias que quedaron totalmente desamparadas, que quedaron a la intemperie, porque el río les llevó todos, a algunas inclusive les llevó parte de la frágil estructura que las soportan. Pasamos de inmediato a ver los titulares de la primera plana del periódico El Caribe. Dice en su principal página, Luis Abinader anuncia comisión supervisará todas las infraestructuras. 2 grandes bloques se disputan 3.849 cargos. Por otro lado, empresarios respaldan el retorno del teletrabajo. Popular dona 60 millones para afectados por lluvias. La ONU denuncia matanza de niños sin precedentes, señores. Por otro lado, poco avance en la habilitación de liceos y politécnicos. Ahora tenemos en pantalla el periódico El Listín Diario. Vamos a ver qué nos dice El Listín Diario en su portada en esta fecha, martes 21 de noviembre. Gobierno ordena revisar los túneles y pasos a desnivel. También las empresas se acogen ir al teletrabajo. Bancos ayudarán con 10 millones a los afectados del disturbio tropical y una docena de expertos expondrá en el foro Listín. Esas son las principales informaciones que trae en su portada
el periódico Listín Diario en este martes 21 de noviembre. Ahora, José Tomás, de todos esos titulares, el que más me ha chocado es que sale en Su Mundo Digital, donde el presidente dice esa palabra, el colapso de túnel, ¿no? Fueron 23 años en que no se actuó y yo cargo con 3 años. Es como un mea culpa, digo yo, pero al mismo tiempo yo lo veo también como una irresponsabilidad, porque como decir, okay, son 23, 20 fueron los culpables otros, yo solo de 3. Tú puedes tener un año en el poder y si eso se está evidenciando que es un problema que hay que enfrentar, métele mano. Ahí Obras Públicas debió de actuar y no decir, que eso hace 23 años. Por un lado, tiene como una doblez en la expresión que hace el presidente, que es como si fuera así, lo reconozco, pero ¿qué hicieron ustedes en estos 3 años? Le vamos a seguir echando la culpa al pasado, si usted mismo fue el que ha acuñado la frase de no miren atrás. ¿Qué diablo hay que mirar atrás? Dice Angela Merkel que los gobiernos, los presidentes no pueden quejarse por los problemas que le dejaron porque se supone que los conocen y que se hacen elegir para resolverlos. Entonces yo pienso que en este caso aplica bastante esa expresión de Angela Merkel que la ha reiterado en innumerables ocasiones. Y lo cierto es eso, que real y efectivamente el que quiere ser presidente de un país debe conocer de manera previa los problemas, debe aplicar una solución. Por eso elaboran lo que se llama un plan de campaña, y en ese plan de campaña, en ese plan de gobierno están contempladas las medidas y las acciones para resolver los graves problemas que afectan en este caso a nuestro país. Yo pienso, como dije ayer, que de lo que se trata no es de buscar culpables, de lo que se trata es de ir creando las condiciones para superar esas falencias, esas debilidades de nuestras obras de infraestructura, chequear todas aquellas para determinar cuáles corren el riesgo de que acontezca algo como en el pequeño túnel de la intersección de las avenidas 27 de febrero con Máximo Gómez y que no tengamos una desgracia similar por el desplome de otra obra. Así es, José Tomás, y el país sigue con muchos problemas y más adelante veremos en detalles. Quédense con nosotros porque tenemos muy buenas personalidades para entrevistas de hoy con ustedes, que son los mejores, y ya en breve se integra nuestra periodista estelar y compañera Lorena Erasme, que sigue aquí con nosotros. Quédese con nosotros, que en breve regresamos. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros, por darnos ese privilegio, porque ustedes son los mejores. Empiezan y continúan el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Somos televisión global, televisión comprometida con la comunidad, y de inmediato vamos a hacer conexión con nuestra periodista estelar, Andrea Ramos, que nos trae las noticias más relevantes. Adelante, Andrea. Gracias, queridos compañeros. Muy buenos días. Desde el departamento de prensa, una servidora y todo el equipo estamos listos para presentarles lo más relevante a esta hora. Familiares de los 5 fallecidos por el colapso de una pared en Mano Guayabo responsabilizan al grupo MDLSL por la construcción del residencial West Towers. Vanessa Valdés con los detalles. ¿Sabía que esa pared no iba a durar? Es el preciso momento cuando la pared del residencial West Towers colapsa y todo el agua que estaba apoyada en el residencial ingresa a la calle Blasina Campuzano, ocasionando la muerte de al menos 3 personas. ¡Uy! Se fue la otra pared. Ahí mi madre le cayó a una casa encima. Los familiares de Jorge Alberto del Pozo, de 64 años, que falleció en este lugar, claman por justicia y responsabilizan a la constructora por los daños. En 30 años aproximadamente que tenemos aquí, nunca habíamos pasado eso. Llegaron estas personas aquí atrás, hicieron esa construcción ahí y automáticamente empezaron los problemas aquí en la calle. Entre lágrimas, los comunitarios aseguran que en varias ocasiones demandaron de las autoridades y del ingeniero de la obra que no podrían construir una pared encima de un alcantarillado y no hicieron caso. Mano Guayabo está de luto.
hombres buenos han perdido la vida. Pero esto ha sido crónica de una muerte anunciada. Nosotros como comunitarios denunciamos cuando se concedieron los permisos para este residencial, ¿dónde estaba la planificación? Cada vez que vayan a hacer unas construcciones, así como esos multifamiliares que hacen ahora donde quiera, hacer un estudio de suelo primero. En las próximas horas estaremos apoderando al tribunal para hacer valer nuestros derechos y que respondan por daños. Vecinos del lugar indicaron que en la zona resultaron inundadas más de 10 viviendas y varios vehículos que quedaron totalmente dañados. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. En tanto que tras el colapso de uno de los muros en el paso a desnivel en la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, que provocó la muerte de varias personas, las autoridades continúan con los trabajos de remozamiento. Como nos cuenta Diana Encarnación, ciudadanos en el Distrito Nacional expresaron que la tragedia se pudo evitar. La furia del disturbio tropical estremeció casi todo el territorio nacional. Las severas inundaciones afectaron en materia significativa el país. Tranquila, mujeres, de nervios. Una de las tragedias que ha llevado a duelo nacional fue el colapso en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, que dejó un total de 9 fallecidos, lo que ciudadanos del Distrito Nacional calificaron como una falla del Estado en materia de mantenimiento de obras. Si hubiera tenido la supervisión necesaria, se pudo haber evitado. Porque si habían avisado era porque habían visto alguna falla. Se debió de haber evitado, claro. Pero deben de buscar los responsables. Los ciudadanos también lamentaron la tragedia y lo atribuyen a efectos adversos de la naturaleza, producto del cambio climático. Preceder ante desastres naturales así como eso es muy difícil, pero sí, como se vio en las redes, en alguna página famosa que habían hecho reportes acerca de eso, pienso que sí se pudo haber evitado. Este lunes los trabajos de remozamiento persistían en el lugar de la tragedia. Tras el cierre del túnel de la 27 de febrero, se registraron entaponamientos. Diana Encarnación, Noticias Su Mundo. Mientras que el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores se pronunció respecto a las debilidades estructurales que marcaron una tragedia el pasado sábado con el fenómeno natural que ocasionó fuertes precipitaciones y levantaron el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. Como nos cuenta Esmirna Mateo, el presidente de esa entidad destacó que a pesar de los llamados que se hicieron en el año 1999, las autoridades no concluyeron con los correctivos del lugar. La tragedia que le arrebató la vida a 9 personas que se desplazaban en sus vehículos por la vía fue advertida hace más de 20 años por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, quienes habían detallado un informe el cual revelaba serias fallas en dicho túnel. El CODIA presentó su informe pericial en el cual se determinaba que había que primero demoler los muros. Esos muros son muy grandes. Me gusta esa información. Esos son de motivo del túnel, que debieron de ser más finos, como en otros países. El diseño de la obra, que según el agrimensor y presidente del CODIA, Juan Díaz, no se estaba estructurando para recibir la cantidad de precipitaciones que produjo el evento del pasado sábado. Que las lluvias sobrepasaron los límites de diseño. Esa obra no estaba diseñada para recibir 400 milímetros en ese bloque. Y lo recibió, que todo el mundo vio cuál es el impacto que produjo. A raíz del hecho, el CODIA junto a otras entidades competentes estudian el diseño de todas las estructuras como una forma de prevenir otro hecho que lamentar. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo.
En tanto, el director del Instituto Nacional de Patología Forense, Santo Jiménez, informó que esa institución recibió 8 cadáveres producto del derrumbe ocurrido el pasado sábado en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. El patólogo forense dijo que los cuerpos, 4 de ellos extranjeros, fueron identificados y enviados a patología forense que funciona en el cementerio Cristo Redentor para los estudios pertinentes. Fueron debidamente identificados y procesados y entregados a familiares. 4 casos de ellos son extranjeros y están siendo autopsiados en la morgue judicial del INACIT en el cementerio Cristo Redentor para los fines de cumplir con el protocolo de repatriación de los cuerpos. Se recuerda que el colapso de un muro en el paso a desnivel ubicado en la avenida 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, dejó 9 fallecidos, 5 femeninos y 4 masculinos. 5 de estas víctimas son veladas en distintos sectores, mientras que los 4 puertorriqueños serán enviados a su país de origen, donde serán velados y sepultados. La Fuerza del Pueblo responsabilizó al gobierno por las muertes de las 9 personas en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, debido a que no tomó, según explican, las medidas necesarias para prevenir los fallecimientos. El vicepresidente de la organización, Radamés Jiménez, y el secretario de Obras Públicas, Mariano Germán, aseguraron que la vía dio señales de deterioro que debía ser atendida por las autoridades. La falta de orientación a la población sobre el peligro inminente de la tormenta anunciada. Por ejemplo, no fue sino hasta las 5 de la tarde que se colocó en alerta roja al Gran Santo Domingo. 2. A pesar de contar con una extraordinaria plataforma de propaganda y publicidad política que promueve la figura presidencial, esta no fue puesta al servicio de la prevención para alertar debidamente a la población. Hablaron previo a la celebración de una reunión de la comisión política que estuvo encabezada por el presidente de la organización, Leonel Fernández. El Partido de la Liberación Dominicana lamentó lo ocurrido el sábado cuando más de 30 personas perdieron la vida producto de las lluvias registradas dentro del evento atmosférico que afectó gran parte del país. El PLD dijo que esta situación era previsible, pero que las autoridades manejaron la situación con una indiferencia imperdonable al no hacer lo necesario para prevenir los efectos y convocar a la ciudadanía a prepararse para enfrentar la situación. Agregaron que ante el presente estado de calamidad y visto los hechos, esperan que el actual gobierno ejecute un plan de contingencia para ir en socorro de la población necesitada, tanto en las ciudades afectadas como en los campos devastados. Residentes en la Cañada Las 800 en Los Ríos solicitan ayuda de las autoridades, ya que producto de las fuertes lluvias perdieron todas sus pertenencias. Aseguran que luego de 48 horas las autoridades no han acudido en su auxilio. Esmirna Mateo visitó el lugar y nos amplía. Este es el triste panorama que se vive en este sector, donde residentes tratan de salvar alguna de sus pertenencias luego de las fuertes precipitaciones caídas en las últimas horas en casi todo el país. Cada vez que llueve, el agua sube al vacío y echa a perder todos los tratecitos que tenemos. A mí no me quedó nada. Mire para adentro cómo está eso ahí. Los residentes en este lugar intentan reponerse de aquella catástrofe que ha causado muertos y desaparecidos. Vamos a tener la fe de que con la ayuda del Señor el presidente haga algo. Y nosotros aquí no hemos visto una mano amiga que ha venido, nomás pasó la defensa civil, aquí no ha venido más nadie, ni gente del gobierno ha venido por aquí en ayuda de nosotros.
Adultos mayores describieron cómo tuvieron que abandonar su humilde vivienda. Esta es la realidad que viven cientos de familias dominicanas producto de las lluvias caídas en las últimas horas. Este es el hogar de Aurelina Jiménez, de 68 años, quien reside en la cañada Las 800 de Los Ríos, por lo que ella aprovecha y hace un llamado a las autoridades pertinentes para que acudan en su auxilio, ya que la misma perdió prácticamente todas sus pertenencias. Yo subí para la parte alta y dejé todo, abandoné, que se lo lleven. La caña, porque ¿qué podía hacer? No podía hacer más nada. Yo, mi hija Juárez, todos se fueron. Yo quedé sin nada, yo quedé con esto, porque lo tenía puesto. El fenómeno natural que afectó a gran parte del país ha causado el desplazamiento de cientos de familias, así como una cantidad indeterminada de fallecidos y desaparecidos. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Momento de hacer una pausa, pero usted mantenga la sintonía porque en breve regresamos con más contenido de valor aquí en el Matutino Su Mundo. Seguimos aquí con su matutino Su Mundo en este martes 21 de noviembre. Ya está aquí con nosotros mi compañera Lorena Erasme. Buenos días, ¿cómo te sientes, querido? Yo muy bien. Qué bueno, un placer estar aquí con ustedes. Bastante difícil este tráfico hoy, ¿eh? Bueno, bastante difícil. Señores, yo les recomiendo a cada uno de ese público, además de saludarlo, y un placer estar aquí con ustedes nuevamente, que yo creo que ustedes deberían de salir 2 horas antes, porque esa Kennedy, mira... Eso es así, totalmente congestionado. Imagínate cómo está cerrado el paso de la... O sea, no de la 27 en sí, sino con el tema del túnel, Máximo Gómez con 27. Parece que todo el mundo se está desviando por esa vía. Sí, o sea, claro, que y se pone mucho más denso el tráfico. Y ya tenemos también aquí nuestro invitado del día, el ingeniero Freddy Pérez, que es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Como saben ustedes, ex ministro de Obras Públicas, ex director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, y con él podemos, y también encargado de asuntos profesionales del Partido Fuerza del Pueblo. Podemos hablar de una multiplicidad de temas con él, es un invitado de lujo. Buenos días, don Freddy, ¿cómo está? Gracias por esa invitación que ustedes me hacen. Don Freddy, buenos días. Usted nos cae hoy como anillo al dedo. Adivine por qué. ¿Por qué? Además de los temas políticos que tenemos que tratar, José Tomás, independientemente hemos visto esta tragedia que ocurrió en este fin de semana en el país, donde lamentablemente aproximadamente 24 personas han perdido la vida, según el COE. 9 de ellos nada más murieron aplastados por una pared en el túnel de la 27 con Máximo Gómez. Me gustaría saber su opinión porque como ex ministro de Obras Públicas, ahora pues se ha destapado la controversia que si fue culpa del PLD, del PRM. El presidente ayer dijo que 20 años fueron del PLD, 3 son de él. En fin, ¿qué fue lo que pasó? ¿Realmente se le dio el mantenimiento o no? ¿Hubo descuido por parte de las autoridades? ¿Es un tema desde la infraestructura, o sea, desde que se creó o se construyó más bien este túnel? En realidad, a mí me tocó dirigir la Secretaría de Estado de Obras Públicas del 2004 al 2007. Había estado en la CAS, había estado en INAPA, que son instituciones de servicio. Estando en Obras Públicas, yo estructuré una unidad solo para la limpieza y el mantenimiento de los túneles y de los elevados. O sea, eso se hacía permanentemente. De eso hacerse así, como una responsabilidad, o sea, no un día, sino como una responsabilidad, se hubiesen detectado, porque ya alguien había dicho que había notado una grieta y otro había dicho que había filtraciones. O sea, pasando. Es un asunto de atención. Obviamente, había varias voces que habían señalado que aparentemente había algo anormal. Que no estaba bien. Anormal. Si le hubiesen puesto atención a tiempo, como le hubiesen puesto atención, fíjense los descuidos. A la entrada de La Vega había un puente. Y muchos de los que pasaban por ahí señalaban que tenía problemas. No hicieron caso y el puente se cayó.
El puente de Pontón es ese. Sí, se cayó. Cuando una infraestructura colapsa, tiene razones, eso no hay duda. Pero como todo en la vida, nosotros tenemos que darnos mantenimiento, por eso vamos a los médicos. Cuando tú te sientes algo, o sea, el ser humano y la infraestructura son muy parecidas en el sentido de que usted tiene que darle seguimiento. Pero supuestamente dijo el ministro de Obras Públicas del INE a asociación que supuestamente el agua estaba saliendo por los orificios que tiene el túnel, que el agua estaba saliendo y que parece que el producto de la presión del agua, al parecer fue flojando las paredes. Usted diseña estructura para soportar presión de agua, porque ahí está la presa. Para todo se diseña la estructura. O sea, usted hace un aeropuerto, usted hace un túnel, hace un elevado. La ingeniería es muy creativa. Para mí, observando lamentable que eso haya ocurrido, porque tú sabes que una familia o varias familias... 4 nada más de Puerto Rico perdieron la vida, ya recién llegando. Eso es muy lamentable. Yo creo que no hay que buscar culpables. El culpable fue el responsable de darle seguimiento y mantenimiento, no a ese, a todas las infraestructuras importantes. Los elevados, a veces uno va en un elevado y nota que hay un charco. ¿Cómo puede haber un charco en un elevado? Si tiene los desagües suficientes. Eso significa que no limpian los desagües. Yo soy testigo de que hubo un descuido de las autoridades. Mire eso, mire. Yo decidí, Ay, Dios mío, hay que ver la presión, pero es por la composición caliza del suelo que permite el flujo del agua, entonces crea presión al muro. Pero yo digo que hubo descuido porque yo salí de la ciudad pensando que iba a haber lluvia, porque no se anunció que tampoco era algo 400 milímetros fue que cayeron de agua. Sí. 430. 430 milímetros. O sea, una cosa se esperaba 150, 200. Generalmente eso puede suceder. Sí. Yo salí hacia el este y le aseguro que al regresar nunca había visto una intensidad de agua tan marcada como la que venía en la carretera, que era 0 millas. Pero llamo la atención que en los asfaltados de la carretera y las intervenciones le han cambiado hasta las pendientes. No se supone que usted haga un charco en una carretera si tiene su pendiente y sus desagües. Y nosotros veníamos a 0 millas no solo por la cantidad de agua que estaba cayendo, sino por los carros que se venían quedando en los charcos que se hace. Pero Laguna, en la misma carretera de Santo Domingo del Este hacia acá. Quiero dejar claro en este programa que hubo descuido de las autoridades en cuanto a que la población estuviera enterada de que el efecto que venía era importante. ¿Usted cree que las autoridades, en este caso de obras públicas, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, tal vez tenían que haber cerrado los elevados, los túneles, tomar medidas un poco más drásticas para que tal vez este tipo de tragedias no pasaran? No cerrarlo, no, porque no tienen por qué cerrarlo. Bueno, pero vimos la desgracia que pasó. Lo que pasa es que si funciona no hay por qué cerrarlo. Pasó porque hubo descuido. Entonces, no tenemos por qué andar todo el tiempo pensando que los que estaban antes son los responsables. Asuma la responsabilidad usted. No hay que buscar culpables en años anteriores, sino usted. Asuma su responsabilidad. No creo que el ayuntamiento tenga nada que ver. En ingeniería se llama obra de arte. No, yo digo por el tema de la basura y no, eso es lo que te iba a decir. En ingeniería se llama obra de arte a los puentes, a los túneles, los elevados. Entonces, ese tipo de estructura es responsabilidad de obras públicas. Para el ayuntamiento la responsabilidad de la basura, quizás la limpieza de los invernales. Entonces hay una combinación de todo eso. Porque tú le puedes echar agua
a una cubeta llena. ¿Qué pasa si tú le echas se rebosa y se bota, obviamente? ¿Verdad que sí? Entonces, el crecimiento del cinturón del Distrito Nacional en cuanto a torres es inmenso, es extraordinario en los últimos años. Pongámonos a pensar de que la cantidad de agua que viene de la presa de Valdesia, de los campos de Pozo a la ciudad, van a esos edificios y a esos barrios marginados, donde nosotros tenemos solamente en el distrito casi 1 millón de habitantes. Toda esa agua va al subsuelo, aparte del agua de la lluvia. Entonces, definitivamente, si el nivel freático está muy elevado, está muy superficial, esa agua tiene que buscar una salida. Entonces, en ese caso, yo digo que hubo una combinación de basura, obviamente. No se limpian los filtrantes, pero un filtrante tampoco funciona si el nivel está muy superficial. O sea, hay que hacer nuevos campos de filtrantes, nuevos mecanismos que permita. Ya sabemos que los aguaceros son intensos. Lo que me dice a mí, que la última vez que estuve en la casa, dejé a través de un programa de préstamo internacional, que cuando yo llegué lo encontré ahí y nadie le hacía caso. Y le dije, no, pero mira, lo que nosotros necesitamos aquí es conseguir del Gran Santo Domingo la planimetría y la altimetría, que es lo primero que tú tienes que tener para diseñar. Tú tienes que saber la cota de cada punto, de cada calle de la ciudad. Ahí está, se lo dejé en la casa. El Gran Santo Domingo, no solo el distrito, el Gran Santo Domingo, calle por calle, para saber cuáles son sus niveles. Eso permite iniciar el programa de construcción, que durará 3, 4, hasta 5 gobiernos del Gran Santo Domingo, del alcantarillado pluvial y sanitario. Los amigos televidentes saben que el sanitario va en el centro de la calle y el pluvial va en el lado, o sea, del lado del contén. Tú no vas a abrir una calle si no vas a resolver las dos cosas. Y si tú abres una calle, tú resuelves muchas cosas, porque tú resuelves el pluvial, resuelves el sanitario y resuelves el cableado. O sea, tú puedes comenzar un proceso de ocultar un poco todo ese rebú de cable y hacerlo soterrado. Por eso es que yo digo que el plan maestro del alcantarillado sanitario y pluvial debe comenzar. Pero cuesta muchos millones de dólares. Muchísimos millones de dólares. Entonces no Pero entiendo. no hay que invertirlo de golpe. Precisamente lo que digo. Si le dejamos eso en la casa, hay que planificar para iniciar, porque hay que iniciar de alguna manera, la mayor concentración. El drenaje pluvial. Solo tiene que ver con el drenaje. El sanitario. Esa es una inversión esa es una inversión que ningún gobierno se ha dedicado a hacer y es una tarea impostergable. No, pero ya. Por el crecimiento ya de la ciudad. tenemos que pensar que hay que hacerlo. Porque es algo que no se ve desde el punto de vista electoral, porque eso está debajo de la tierra. Pero ya las últimas torrenciales, no solo el anterior a este también produjo inundaciones, no tanto como este, pero en noviembre del año pasado, el día 4. Entonces, en noviembre ya ese muro daba señales de filtración, porque lo señaló, está alguien que pasó por ahí, dio la voz de alarma. Sí, por eso digo, post de marzo, alguien en marzo dio la voz de alarma y le advertía al Ministerio de Obras Públicas de que ese paso a desnivel de la 27 con Máximo Gómez estaba presentando agrietamiento. ¿No fue un momento antes que del hecho, no fue? No, ese post era de marzo. Sí, los aguaceros, ya había un ciudadano, parece que tenía algo de conocimiento, que al pasar notó y dijo, no, pero que hay un problema, y lo dijo. Y no sé si fue llamó a algún programa de radio, pero fue notorio esa alarma.
no sé quién sería, pero señaló con mucha propiedad de que había filtraciones y parecía una grieta. Entonces, yo pienso que las autoridades debieron haber... Pero asimismo, supuestamente, también están los elevados. Los elevados, como toda infraestructura, hay que darle mantenimiento, hay que darle seguimiento. Porque cuando tú te descuidas, hasta el edificio donde uno vive, hay que darle mantenimiento. Bueno, aquí presentamos, José Tomás, incluso hasta calles que estaban recientemente arregladas, organizadas. También se levantó el pavimento, o sea que... Por la presión del agua. Eso es normal, eso no es descuido, porque ya uno piensa, bueno, es algo barato, que tal vez hicieron eso y mira cómo se levantó. Es que tú tienes una calle que está diseñada bien, de buena primera le hace unas construcciones y tapa desagües naturales o le cambia la pendiente o no le da, o le quita la pendiente y lo que hace es que se aposa el agua. O sea, aquí no se veía el hecho de que los edificios que tuvieran parqueos soterrados se inundaran. ¿Por qué se inundan? Si esos edificios tienen buenos desagües. Bueno, porque ahí sí entra la basura. Un torrecilla así, si hay basura la arrastra y tapa todo lo filtrante que pueda haber en el entorno. O sea que es un conjunto. Es el cumplimiento de y la responsabilidad de cada una de la gestión de las instituciones que les corresponde un determinado trabajo. Con su venia, don Freddy, vamos a poner un corte del ministro de Obras Públicas del ITNE Ascensión para que usted entonces me dé una respuesta a eso que plantea el ministro de Obras Públicas. Vamos a verlo, señor director. A las infraestructuras, ustedes, si observan los medios, no solamente periódicamente, sino que de una manera rutinaria, cada 10 días se anuncia el cierre de este tipo de infraestructura para darle el mantenimiento adecuado. Se pudo observar que aún en las losas que fallaron, la parte que es objeto o que puede ser objeto de mantenimiento, que es unos ductos de drenaje, estuvieron drenando. O sea, por lo que la falla que se produjo allí, evidentemente ocasionada por el agua, pero no tuvo que ver absolutamente con nada de mantenimiento. El problema comenzó en el año 1999, poco tiempo después de entrada en servicio la obra. Llovió torrencialmente durante una semana. Se había sustituido una alcantarilla de 48 pulgadas por 2 pozos filtrantes de 24 pulgadas. Y como los 2 pozos filtrantes no pudieron drenar toda el agua de lluvia que cayó durante esa semana, el nivel freático subió, la presión de poros empujó el paramento y el paramento se inclinó, no llegó a caerse. Y ahí se crearon entonces 3 comisiones de trabajo. Obras Públicas creó una por su lado, el CODIA creó otra por su lado y yo estaba trabajando con otras personas por otro lado. Al final, los 3 informes fueron coincidentes en el sentido de que la presión del agua era lo que había provocado el problema, pero en lo que no hubo acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas de ese entonces, o Secretaría de Estado, que era como se llamaba, y el Colegio de Ingenieros, que había integrado una amplia comisión, era en cómo resolverlo, porque el CODIA planteaba reponer el muro desde el principio. Eso implicaba demoler lo que había y comenzar una nueva estructura. En cambio, el Ministerio de Obras Públicas planteaba que existía la posibilidad de devolver el muro a su posición original con un gato hidráulico, anclarlo con pernos y que podía funcionar. En el interín, Obras Públicas tomó la decisión de hacerlo, el CODIA no estuvo de acuerdo, pero quienes estaban ejecutando la obra, al igual que el CODIA y al igual que nosotros, dijimos, en lo que se toma la decisión, por lo menos anclar el resto de los paramentos. No fueron anclados, solamente se ancló
Bueno, ahí teníamos dos cortes del ministro de Obras Públicas del ITNE Ascensión y del geólogo Osiris de León, que es la persona que va a presidir esa comisión que dispuso el presidente de la República para hacer un análisis, un estudio completo de todas las obras de infraestructura a nivel nacional y que tiene la responsabilidad de ofrecer un informe en 6 meses. ¿Cuál es su reacción a eso que usted escuchó que dijeron el ministro de Obras Públicas y Osiris de León? Yo les dije ahorita que estaba en el este. Cuando regresaba, entré al túnel que cruza de Santo Domingo Oeste, ¿no verdad? En el carril de la derecha, de este a oeste, no había problema. En el carril de la izquierda, el agua estaba subiendo. Fíjate bien, el agua estaba subiendo. Imagínate que subiera más. Se pudieron haber ahogado. Y no me va a decir que eso es falta de mantenimiento, que eso es falta de atención. En la misma 27, el túnel que corresponde a, creo que es la privada, el carril igual, el carril oeste-este, a cada rato se inunda con aguaceros más pequeños. No me va a decir que eso es falta de mantenimiento. Ahora es que el mantenimiento permite detectar cualquier cosa. Por ejemplo, el presidente nombra a Osiris, perfecto, como geólogo, pero él no es la persona apropiada para eso. Ingeniero, pero él puede ser parte de una comisión. Si se va a evaluar la capacidad de la estructura que soportan los túneles, los elevados, tienen que buscar de las compañías donde hay estructuralistas reconocidos que a simple vista se dan cuenta de qué puede fallar o qué no puede fallar. El CODIA es asesor del Estado. Siempre he defendido el papel del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Las veces que me ha tocado ser funcionario, le doy todo el apoyo. Ingeniero, vamos a la pausa comercial. Cuando retornemos, yo tengo una inquietud que va en ese tenor con relación al CODIAC y su función en este sentido. Así que vamos a la pausa y cuando retornemos seguimos con este conversatorio con el ingeniero Freddy Pérez, ex ministro de Obras Públicas. Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo y en este conversatorio. Pues vamos a seguir hablando con el ingeniero Freddy Pérez. Él es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, secretario de Asuntos Profesionales y Gremiales, además exministro de Obras Públicas de la CAS e INAPA. Yo dejé una inquietud en el bloque anterior. Bueno, dije que le iba a hacer una pregunta con relación al tema del CODIA. Yo tengo 2 puntos aquí. La primera, ¿la obra está mal hecha o no? Y la otra, o sea, yo veo como que todo el mundo aquí se está tirando la pelota caliente, pero el papel del CODIA aquí sería más bien investigar, hacer levantamientos y en dado caso también llevar a cabo lo que es una sentencia. O sea, aquí debe de haber un culpable. Pero sin embargo, veo como que el CODIA no está jugando el rol que debe de hacer, porque independientemente el CODIA está para analizar si una infraestructura está bien hecha, si no está bien hecha, y en dado caso, esa compañía o esas personas que llevaron a cabo esa obra deben de pasar por un proceso. O sea, eso va a quedar así, 9 muertos y nada pasa. Miren, nosotros nos sorprendimos muchísimo de una noticia que apareció de un edificio en Miami, que una sección del edificio se cayó. Y hubo muchísimos muertos. ¿Cuántos años tenía ese edificio? Muchísimo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Residentes del mismo edificio le habían dicho a mantenimiento que habían visto grietas en el sótano, debido a que cuando bajaban había mucha agua aposada porque había un fenómeno de infiltración. En resumen, ¿qué dictó la revisión que se hizo? Que obviamente de alguna manera alguna tubería o algo comenzó a remover el suelo portante donde está cimentado
por una presión de agua que se veía por la filtración. Sí, yo recuerdo el ese descuido de no hacerle caso a eso fue que costó la vida de esa persona. El descuido de no darle seguimiento a esa infraestructura, están los muertos que hoy están. Pero Entonces, la obra está correctamente claro, hecha. si tuvo 20 y pico de años funcionando, y si se hubiese detectado a tiempo, se va, se corrige y la obra sigue. Porque ¿qué van a hacer ahora? ¿Van a tumbar la obra? No la van a tumbar. Lo que van a corregir la parte que colapsó. Entonces el puente está bien. El papel del Kodiak aquí, o sea, se supone que aquí tiene que haber un órgano regulador. El asesor técnico del Estado. Cuando cosa de esa sucede, el presidente del Kodiak debe inmediatamente buscar y formar una comisión de técnicos, porque ahí hay que, como decía, Osiris es muy buen geólogo, pero no es estructuralista. O sea, no es a él. Él debiera ser, él puede ser parte de la comisión, pero no es, yo creo que esa no es la solución. Entonces, el CODIA sí es una institución que puede reunir un equipo de técnicos y como es independiente, obviamente lo que digan no es para afectar a nadie, porque de una vez estaban hablando de culpables. Ese no es un problema de culpables, ese es un problema de por qué ocurrió. Sí, pero en la dado obra caso, estaba bien. Sí, pero en dado caso usted está diciendo, y discúlpeme, pero Sí. quiero como llegar al fondo. Por ejemplo, usted dice que es falta de mantenimiento. Entonces, en este caso, si fue por falta de mantenimiento, entonces estamos hablando de la institución, obras públicas, en este caso, suministro de línea de ascensión. Entonces, aquí debe de haber una pena legal, una sentencia, porque que 9 vidas no pueden quedar así, por así, a falta de mantenimiento, y ya quedó así, vamos ahora a reestructurarlo y todo queda bien. O sea, aquí tiene que haber un régimen de consecuencias. Yo creo que es el papel que debe de jugar el CODIA como un ente independiente, como usted lo acaba de decir. Aquí hay dos instituciones que deben jugar un papel más, yo te digo, más determinante ante acontecimientos que afecten a la nación. Yo estudié ingeniería en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y me fui a México a hacer una maestría. En la maestría, en la unidad de posgrado de la Universidad Autónoma de México, servía de asesor al Estado. Cuando había un problema privado o público, el gobierno solicitaba a la universidad de que sus técnicos le dieran una explicación, porque cada quien va a ir a buscar una explicación. Pero como la Autónoma de México no tiene ninguna relación, como se supone que el Departamento de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo o el colegio, ese es su papel ante eventos tan lamentables como este. No es a obra pública que le corresponde, porque ellos son juez y parte. El CODIA debiera ser una institución más independiente de fiscalizar o de mirar exactamente qué fue lo que ocurrió. Pero ¿qué penalidad va a tener? Bueno, porque ¿de qué vale? Es que no podemos pensar en penalidad. Primero debemos determinar qué pasó, cómo pasó y ver quién es el responsable. Sí, pero entonces, por ejemplo, para darte paso, porque ¿cómo vamos a comenzar a hablar de penalidad si no sabemos lo que ocurrió? Sí, pero ya se está hablando de mantenimiento. Entonces, si es por falta de mantenimiento, entonces obra pública. Entonces, claro. aquí debe de todas haber maneras, algo. obra pública es la primera responsable. Exacto. Es la primera. Entonces, aquí alguien debe de pagar las consecuencias. O sea, Bueno. yo insisto, 9 vidas se pierden, sea por mantenimiento, porque la obra estuvo mal. Pero yo no veo, por ejemplo, un CODIA dándole el frente. No veo, por ejemplo, por parte de la UAS también dándole frente a esto. O sea, es como que todo pasa y todo fluye. Es asunto de instituciones. así, La Universidad Autónoma de Santo Domingo es una institución pública. Qué pena. Y tiene la autoridad para poder dar una opinión. El CODIA, que es el Colegio de Ingenieros, Agrimensores, Arquitectos, Agrimensores, que es asesora por ley del Estado, la primera que debió haber salido a darle una respuesta
El CODIA. Digo yo, y no ha hecho Pero nada. el CODIA se le cayó un pedazo y no Hace dijo nada. poco en la zona colonial el techo, ya con eso imagínese No usted. dijo nada. Entonces, ahí está que las instituciones a veces no funcionan. Ay, Dios mío. La falta de que las instituciones asuman su responsabilidad es la consecuencia que nosotros Pero se estamos asesora viviendo. por ley del Estado, dígame usted, está amarrada al Estado, no es totalmente todos independiente. Los colegios profesionales que son creados por ley son asesores del Estado en la materia que les compete. Entonces están Por amarrados al Estado, El ¿no? Colegio José Médico Tomás. Dominicano debe ser también asesor del Estado Claro. en materia médica, en materia de Y planificación. el Colegio de Abogados en materia el Colegio de jurídica. Abogados en materia jurídica. Así es. Pero vamos a hablar con don Freddy también Sí, del de tema política, político, ¿verdad? Porque, caramba. Don Freddy Eso es lamentable, pero vamos a hablar también, el país no se detiene. Sí, la política no se detiene, ya queda poco, municipales y presidenciales. Así es. Sí, tenemos ya elecciones municipales el febrero. 18 de febrero del Sí, año sí. que viene. Don Freddy, ¿cómo está la fuerza del pueblo? Vemos que en las últimas encuestas el presidente Luis Abinader mantiene elevados niveles de popularidad, una aprobación por encima del 60% a su gestión. La última encuesta publicada por la firma Gallup Dominicana lo da ganador en la primera vuelta con un 50%, entonces parecería, de acuerdo a estos números que presenta la Gallup, que Luis Abinader es un hombre imbatible para ganar las elecciones del 19 de mayo del año venidero. Bueno, para mí, esa es la mentira colosal más grande de los últimos tiempos. Y lo digo porque sencillamente, si la Junta Central Electoral dice que en estas elecciones municipales va a votar 8.103.293 dominicanos. 8.103.923 dominicanos. 8 millones. Históricamente, el 70% de los ciudadanos asistan y se abstiene un 30%. Eso es histórico. La única vez que fue muy alta la atención fue en la pandemia, que fue un 45%. Por tanto, este gobierno está ahí por obra y gracia de la pandemia y por la división del PLD, nada más. Porque ni siquiera estaba preparado para llegar a esa posición. Si esos 8.103.293, usted lo multiplica por el 70%, te dice a ti que van a votar 5.692.000 y tantos dominicanos, van a asistir. De esos 5.600.000 y tantos mil dominicanos, el 50 más 1 te da 2.800.000 y pico. 2.800.000 y pico. Tú lo puedes calcular. Por eso digo que la mentira más grande que la catedral de San Patricio es esa encuesta, porque ellos se contradicen. ¿Cómo ellos dicen que va a ganar con un 55%? Cuando usted multiplica con eso, ahí están todos los votos. Ahí hay 3 millones y pico. Y eso es imposible. Entonces, esa es la primera contradicción. Y la segunda contradicción es que en la misma encuesta dice que el 62% rechaza este gobierno de que no ha podido dar con la violencia, con los diversos temas, ¿verdad? Que arropan al país ahora mismo. Efectivamente, con la seguridad ciudadana. Que la canasta familiar cada día está más alta. La luz, que la salud, que la educación. ¿O es que no se están viendo en el espejo de Argentina? Bueno. Que es difícil a un gobierno repetir. Por el tema de la inflación. Por el tema de la inflación. El principal partido de la oposición es la canasta familiar. Pero, por ejemplo, don Freddy, en ese punto, que la población dominicana, el 62%, fue que usted dijo, ¿verdad?, que no estaba conforme a cómo este gobierno ha manejado los temas de interés, los principales. Ahora bien, aquí hay un punto, la figura de Luis Abinader, ante la figura del doctor Leonel Fernández, un hombre que es un estadista, uno de los hombres más inteligentes del país,
expresidente del país ya en varias ocasiones. Sin embargo, el gobierno del presidente del doctor Leonel Fernández ha tenido sus luces y sus sombras. Sin embargo, el gobierno del presidente, o más bien la imagen de Luis Abinader, todavía no ha sido asociada a algunos temas. ¿Usted cree que eso tal vez podría influir a que tal vez él mantenga su alta valoración al presidente Luis Abinader? Es un asunto de manejo. Yo nunca había visto tanta inversión de dinero en la publicidad. Ellos publicitan hasta para construir un parque, un banco de un parque, salen a publicitarlo. O sea, eso no es un país donde realmente hay que atender las principales necesidades. Yo creo, porque me conecto, ando en los barrios, que no hay un sector de este país que diga que Abinader va a repetir. Es un rechazo total, pero lo dice la propia encuesta que ellos manejan. Porque si esa encuesta dice que él va a ganar con un 55% y al mismo tiempo dice que la delincuencia está más de un 60%, que la canasta familiar más alta no puede estar, que la luz varía todos los días en tu perjuicio. Los hospitales son almacenes porque no hay atención. Quizás algunas de las instituciones de salud, muy pocas. Ahí vi una trifulca prácticamente en San Francisco de Macorís con la entrega de la famosa tarjeta Supérate, que no ha resuelto nada. Que sencillamente eso es una burla a los necesitados. Entonces, no me vengan a decir a mí que está muy bien valorado. No está, porque la gente lo dice en la calle. Este es su gobierno, bueno, se lo celebramos, pero yo estoy convencido de que no va a pasar del 24. Como dijo el presidente Leonel en el 2000, ahora yo lo repito en este programa. Como ellos no saben cómo ganaron, no se van a dar cuenta cómo van a perder. Porque van a perder. Pero independientemente de eso que usted dice, don Freddy, independientemente de la situación económica y social, de la preocupación por el tema de la inseguridad, lo cierto es que en todas las encuestas que han sido publicadas, Luis Abinader aparece con elevados niveles de popularidad. Entonces, ¿no le afecta cualquier debilidad del gobierno a Abinader? Y hay algunos expertos que dicen que cuando el candidato supera en valoración positiva al partido, está metido en el carril del medio para ganar. Sí, pero que, miren, por ejemplo, fíjense si las cosas son contradictorias. El presidente Abinader sale, que tiene una campaña con todo su equipo, de lo bien que hace las cosas. Y en el fondo, las cosas se hacen mal. ¿Cómo tú puedes agarrar los programas de inversión internacionales cuando vienen al país? Vienen porque creen en el estado jurídico de la nación, de que su inversión está bien asegurada. ¿Cómo el presidente sale en la televisión a decir que un acuerdo, contrato, que se vence en el 30, como el caso de Aerodón, tú lo vas a modificar ahora? Faltándole 7 años. Faltándole más años que lo que le quedan a él. Por ejemplo, yo estuve en la casa la última vez y había un contrato que yo encontré de AAA y se iba a vencer dentro de mi función, pero 2 meses después iba a cambiar el gobierno y dije, no, vamos a esperar que cambie el gobierno y haga lo que tenga que hacer, porque yo no lo voy a hacer. Él no debió comprometer al país si no le correspondía, y faltan 7 años. Y no solo que lo cambió, sino que le dio 30 más. ¿En base a qué? Bueno. Entonces ahí tú te das cuenta la improvisación
porque le van a dar una cantidad de dinero para infraestructura, pero si se ha pasado 3 años y medio ofreciendo y no están las obras que dice que va a hacer, menos va a hacer ahora con ese dinero lo que él dice que va a hacer. 775 millones de dólares le van a entregar al Estado por la renegociación de la economía de un país usted no le puede colocar de golpe. Si estamos en una situación de inflación, usted le coloca 100 millones, 200, 300, 500 millones de dólares de golpe, lo que hace que caliente la economía. Y si la inflación está alta, estaría más alta. La misma situación de esta tormenta, que el gobierno debe estar tomando medidas, va a haber un desabastecimiento enorme. Hay que estar preparado. Para eso hay que tener un gobierno que las instituciones funcionen. Los gobiernos tienen instituciones, y con las instituciones es que funciona como una orquesta afinada. Este gobierno ha demostrado que esta es una orquesta desafinada. Bueno, ingeniero. Entonces, yo no creo que vaya a ganar. ¿Cómo va a ganar? Sí, ahí están los números que dicen que de esa cantidad de votantes, lo que va a pasar es, que a mi apreciación, que va a terminar empatado con el presidente Leonel Fernández y que el presidente Leonel Fernández va a ser el presidente en el próximo torneo electoral. Ingeniero Freddy Pérez, ex ministro de Obras Públicas y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Como siempre, el tiempo nos da. Sé que esperamos nuevamente tenerlo aquí. Gracias por su invitación. José Tomás, y a ese público que vamos a una pausa comercial, retornamos en breve con nuestro próximo invitado que ya está aquí con nosotros. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Usted está en Matutino Su Mundo, de Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Televisión global comprometida con ustedes, que son los mejores. Empiezan y continúan el día con el mejor Matutino Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Televisión global, televisión comprometida. Lorena Erasme. Así es. Bueno, Marino, tenemos nuestro próximo invitado. Este es un país que le encanta la política y con él vamos a hablar interesantes temas. Un amigo que tenía ya un tiempito que no lo veía, pero ya está aquí con nosotros en el país. Él es Julio Jiménez, politólogo, y con él vamos a hablar interesantes temas. Bienvenido a este Matutino Su Mundo. Buenos días a todos los amigos televidentes y a Marino, Lorena, por darnos la participación de este prestigioso programa. Gracias, Marino. Hay muchos temas. No, porque fíjate que hay carreras que son por temporadas. Sí. Pero hay otras que son permanentes. Y más en un país como República Dominicana. Pelotero y política. 24/7. A ver si aprovechamos la ocasión para que nos dé un panorama, así a grosso modo, de cómo ve el panorama político del país, cómo andan las fuerzas políticas, si hay una polarización o no. Así a grosso modo. Bienvenido a Su Mundo. Gracias, gracias. Mira, lo más importante que ha sucedido en los últimos días es ya el anuncio de la ampliación de la Alianza Rescate RD. Esto ya define los dos polos políticos, el de oposición y el polo que representa el gobierno, la continuidad de la reelección de Luis Abinader. Entonces, en este marco ya las cosas están definidas, va a haber una polarización de esos dos polos políticos. Es una alianza que yo la encuentro que va a tener muchas dificultades en el sentido porque los principales actores de esta alianza de oposición hay poca confianza. Y donde hay poca confianza realmente se pueden ver muchísimas debilidades en el próximo proceso, al punto que duraron varios meses en una alianza que yo le digo morir y vivir, porque revivía y moría, revivía y moría, y era por todas estas dificultades que había en la definición de las diferentes candidaturas. Hay un ego personal, de que aquí todo el mundo sabemos la diferencia profunda que tiene el líder del PLD, que es Danilo Medina, y el líder de la Fuerza del Pueblo, que es Leonel Fernández, que lo llevó a las pasadas elecciones a tener una ruptura y una división que lo llevó a la derrota electoral. Hasta que eso no se subsane de una manera más sincera y que realmente haya una mayor responsabilidad en cuanto a apoyar a la base de estos partidos en las diferentes demarcaciones, en las diferentes provincias, realmente es una alianza
que poco a poco tiene que ir superándose esos escollos. Julio, pero se supone que entre Danilo Medina y el doctor Leonel Fernández, para llevar a cabo esta alianza, debe de negociar y tener ese encuentro y esa paz entre ambos hermanitos, porque PLD y Fuerza del Pueblo, ambos partidos son hermanitos. Entonces, no es lo que uno supone, como que las cosas están ya sanadas entre el doctor Leonel Fernández y Danilo Medina, o es que va a haber sorpresa más adelante. Hay una realidad, que esta alianza no fue por gusto, sino por necesidad. Claro. Es decir, si esta alianza no se concretiza entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, el PRM barría en las elecciones municipales. Esa es la realidad. No había forma de que el PRM no sacara más de un 60, un 70% de todas las candidaturas que iban a ser electas a nivel nacional en la parte municipal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un PLD que estaba rondando el 15, el 20, máximo un 23%, y la Fuerza del Pueblo iba similar entre un 15 a un 20%. Estamos hablando que en la mayoría de las provincias, los diferentes municipios, el PRM sobrepasa el 40%. Entonces esto iba a dar trate de que el PRM iba a tener una victoria contundente en las elecciones de febrero, y por eso, fíjate que el movimiento viene desde la base del Partido de la Liberación Dominicana, en que había y muchos candidatos, entre ellos de importantes provincias, que estaban anunciando que era obligatoria una alianza, porque si no iban a perder más del 70% de las candidaturas en las diferentes provincias. Entonces, no es lo mismo cuando hay una conceptualización, hay una unificación de criterio y hay realmente una intención marcada de una alianza porque nos entendemos, porque tenemos un proyecto en común, a que hay una obligatoriedad de ir aliado, porque si no el partido de gobierno iba a arrasar en la próxima elección. Pero eso se ha visto en otros países, por ejemplo en Brasil, Lula da Silva, de izquierda, tuvo que unirse a la derecha para él poder llevar, para poder tener la aceptación, o sea, poder no controlar, sino tener la mayoría en el Congreso. Claro, y más en este tuvo que aliarse a la derecha, o sea, eso siempre se ha visto en política. Mira, la debilidad que tenía el Partido de la Liberación Dominicana, fíjate que en este proceso el PLD, ni siquiera un partido minoritario pudo poder granjearse y que sea parte de un bloque del Partido de la Liberación Dominicana. Quien tiene realmente la mayor confianza y la mayor relación con los partidos minoritarios se llama Leonel Fernández. Al día de hoy, Leonel tenía alrededor de 5 a 6 partidos minoritarios que apoyaban ese proyecto de la Fuerza del Pueblo. Pero el PLD no tenía un partido minoritario, ni siquiera aliado. Ahí tú puedes demostrar la gran debilidad en términos de aceptación y en términos de confianza de los diferentes sectores políticos que tenía el Partido de la Liberación Dominicana. Y más en un proceso electoral y un sistema electoral dominicano que está realmente marcado por las alianzas. Pero déjame decirte que al día de hoy el PRM y el presidente actual, Luis Abinader, en los próximos días está presentando la mayor coalición política que se haya visto en la democracia dominicana. Estamos hablando de alrededor de 20 a 21 partidos políticos que apoyan las aspiraciones de Luis y los diferentes candidatos congresuales y municipales. Estamos frente a realmente una coalición de partidos y más en el gobierno, que realmente cuando esta estructura salga a la calle, realmente la oposición tenía que unificarse para tener posibilidades para competir. Ya, pero bueno, acuérdense que hay un principio en política que dicen que en política no hay sorpresa, sino políticos sorprendidos. Sí. Entonces, el tema de las encuestas. ¿Cómo usted ve las encuestas? Porque nunca había visto yo en ningún otro proceso en la República Dominicana donde las encuestas se vieran tan cuestionadas y tan desprestigiadas, incluso por los propios políticos del poder, como Hipólito, que la descarta. Dice, las encuestas la gana quien la paga, yo lo hacía y a mí había que ponerme la cantidad que a mí me diera la gana. Entonces, en ese contexto, ¿cómo usted ve la credibilidad de las encuestas versus un pueblo que cuando usted baja a las bases la gente le dice todo lo contrario de lo que dicen las encuestas? Mira que lo que sucede es que todo el sistema político dominicano viene en un proceso de deterioro.
y hemos llegado a una de las partes ya neurálgicas, que es ya que no hay ni siquiera instituciones de investigación de mercado creíbles, que tengan credibilidad ante la población. Fíjate que anteriormente, y todo el mundo esperaba la famosa encuesta Gallup, al día de hoy ya el periódico hoy no tiene los derechos, pero estamos hablando de una firma prestigiosa a nivel mundial e internacional, y que realmente es la que la gente tiene mayor credibilidad. Otras encuestas que tenían un buen margen también de credibilidad han sido compradas, han sido absorbidas, tanto por la oposición como también del partido de gobierno. Es decir, en la República Dominicana estamos viendo que la clase política está corrompiendo realmente todos los estamentos para que ellos manipular de acuerdo a su conveniencia, y por eso al día de hoy no tenemos una encuesta realmente de gran prestigio en términos de credibilidad, porque están asociadas al gobierno. Un ejemplo, la encuesta Gallup y otras encuestas como es la del Centro del Cibao, también tiene compromiso del gobierno. Eran las dos más encuestas que realmente la gente esperaba para poder medir las preferencias electorales, y al día de hoy tienen compromiso con el gobierno. ¿Qué es lo que nos deja dicho esto? Es que realmente tiene que venir otras instituciones que realmente legitimen las aceptaciones de los diferentes candidatos y de los partidos. Pero yo creo que lo más importante que nosotros pudiésemos ver en este proceso es cuando un partido de gobierno tiene una coalición tan importante que se están adhiriendo. Claro está, estamos hablando de un partido de gobierno y la gente se adhiere realmente al que tiene mayores posibilidades de ganar, pero yo creo que las diferentes situaciones que estamos pasando en la República Dominicana indican que realmente el PRM tiene la mayor preferencia electoral. No hay que ver realmente cómo podemos nosotros ver el desarrollo de esta coalición de Rescate RD, cómo se desempeñan, tienen diferentes etapas que superar, y yo creo que en los próximos meses tenemos que ver también el resultado de las diferentes encuestas. Hay encuestas que se usan desde el inicio para ir posicionando y crear una percepción de lo que yo quiero que suceda. Hay encuestas de estas que se cuidan, que en este principio te pueden decir, bueno, fulano está en primer lugar y Sutanejo está en segundo, pero en medida que va avanzando el tiempo, ellos van adaptando los datos a la realidad. Claro, para no jugarse. Para no jugarse su prestigio. Fíjate que la encuesta Gallup, que ha sido por la gran aceptación y la credibilidad que tiene la población, es la que ha sido más atacada, porque estamos hablando que la última presentación que hicieron le da al PRM y a Luis Abinader alrededor de un 54% de preferencia electoral. Pero si tú buscas los últimos certámenes, hablando de los últimos 5 certámenes electorales, ha sido certera la Gallup. Es decir, es la encuestadora que mayor aceptación y mayor precisión ha tenido en demostrar y anunciar los posibles resultados de un candidato presidencial o la candidatura a congresuales o municipales. Mira, Julio, ¿qué papel juega cantidad y calidad en las elecciones? Tú le das mucha importancia a esa coalición que tiene el presidente, pero estamos hablando que entre todos esos partidos y siglas, esos son siglas nada más, pues el PAL, que originalmente era Proyecto de Apoyo a Leonel, pensaron muy bien, como siguen pegándose al que está en el poder, están con el que está y esperando al que viene. Y ahora ese PAL es Proyecto de Apoyo a Luis. Fíjate qué tigres son, ¿no? Entonces tú coges al gallo, busca todo, tú lo reúnes a todas esas siglas, y yo creo que no llegan a un 2% de la votación general. Ahora bien, cuando tú tomas, y ahí es donde va mi pregunta, que Leonel tiene menos cantidad y Danilo, pero estamos hablando de 3 partidos mayoritarios. Estamos hablando del PLD, estamos hablando de la Fuerza del Pueblo con un 3 veces presidente, y estamos hablando del Partido Revolucionario Dominicano, que ahí está el quisqueyano demócrata, que ahí está también en la oposición el Partido Demócrata Institucional PD y otras fuerzas más. Entonces, jugar entre calidad y cantidad, 3 mayoritarios contra uno debilucho. Bueno, mira, me pusiste la pelota en mi cancha.
Es decir, yo soy mercadólogo de profesión y una de las cosas que más me apasiona es el análisis de las encuestas. Esos partidos que tú llamas minoritarios, primero que tienen un impacto en el votante. Cuando un votante y que no tiene muchos accesos a las redes sociales, una persona mayor de edad que va a la urna a votar y tú ves 21 casillas con la cara de Luis Abinader, eso tiene un impacto psicológico. Hasta si fácilmente se equivoca, marca sin querer la cara de Luis Abinader. Esa estrategia la utilizó Leonel Fernández cuando buscó la reelección en el 2012, si mal no me equivoco, donde fue el proceso donde mayor, en el 2008. Donde sí, mayor, 2012 fue Danilo. Sí, en el 2008, donde mayor cantidad de partidos aliados fueron a apoyar a Leonel Fernández. Y fue una estrategia mercadológica, realmente de posicionamiento y de percepción de que la gente realmente entienda cuando ve tantos partidos que apoyan a un candidato, la gente, el subconsciente entiende que realmente es el que tiene mayores posibilidades de ganar. Y ahí viene entonces el voto de cola. Que nadie quiere perder. Que nadie quiere perder, que el que no le importa que gane la oposición, como que gane el que está de gobierno, y cuando se ve, bueno, este es el que va a ganar, como quiera lo marco. Porque va a votar, simplemente, pero no tiene ninguna preferencia marcada en ningún candidato. Pero no es tan cierto lo que tú me estás diciendo de los partidos minoritarios, cantidad, calidad. Y te lo voy a demostrar con datos. En el proceso que Luis Abinader pierde las elecciones en el 2016, esos partidos minoritarios que apoyaron a Luis aportaron casi un 8%. Y en este proceso pasado, en el último proceso pasado que Danilo Medina ganó las elecciones, esos partidos minoritarios aportaron más de un 10% del electorado. ¿Qué es lo que sucede con todos estos partiditos? Estos partidos minoritarios, cuando tienen, si van solos, no tienen esa captación de votos ni tampoco tienen la credibilidad para poder aglutinar tal fuerza. Pero si van con un partido de gobierno, que tienen realmente la logística garantizada. Estos partidos se mantienen mayormente del voto afectivo, del voto del amigo, del voto del familiar. Estos partidos pequeños son los que hacen el jengibre, el chocolate, el café en la mañana en las diferentes comunidades. Tienen un contacto directo con la población. Pero si nos vamos a los datos reales de los últimos procesos electorales, tanto Luis, que participó en el proceso que realmente en el 2016, cuando no ganó la presidencia, estamos hablando que la aportaron alrededor de un buen porcentaje. Asimismo, cuando tú lo llevas al partido de gobierno. Es decir, si tú lo mides independiente, no te suman un 2%. Pero si tú lo adhieres a un partido de gobierno o a un partido mayoritario, su potencialidad de crear y captar mayores votantes, sí realmente representa. En ningún proceso todos estos partidos minoritarios han representado un menos de un 6%, sin contarte los partidos mayoritarios. Eso es bueno que nosotros podamos tener realmente presente, de que tienen una parte importante. Pero tú me estás hablando de que tenemos también 3 partidos minoritarios en la alianza Rescate-RD. Al día de hoy el PRD no aporta ni siquiera un 2%. El Partido Reformista, que está con el PRM, que es partido mayoritario, hasta que se le cuenten los votos, no marca ni siquiera un 1%. Fíjate que hay una disyuntiva con la candidatura del Distrito Nacional de Farideh Raful y la decisión del PRM o la intención que hay. Mis fuentes me indican que hasta ahora quien lleva la de ganar es Guillermo Moreno. Y tú te preguntarás, ¿pero y por qué desmontar a Farideh en un proceso? Y hasta yo te lo digo. Lo primero es que tú estás sumando, el PRM no tiene un vocero de la calidad de Guillermo Moreno que refute a Leonel Fernández. Es el dirigente político que más duro le da a Leonel Fernández. El PRM no tiene un vocero de la calidad de Guillermo Moreno. Al sumar a esta persona y que en el Distrito Nacional, a nivel nacional, tiene un buen posicionamiento de acuerdo a sus cualidades y el desempeño que tuvo como fiscal del Distrito Nacional, esto te conlleva a que realmente te sume. Pero ya se le ve el refajo a Guillermo Moreno. Pero aparte de eso, en las encuestas te están marcando casi un 2%. El PRM necesita ese porcentaje. Y fíjate que yo te puedo... el PRM lo que necesita son los votos del partido. Claro, pronosticar la casilla, lo que representa la casilla. Pero fácilmente en una alianza, de Alianza País,
con el PRM en el gobierno, fácilmente te va a sacar mucho más votos que el Partido Reformista y que el PRD. Aunque pierdan la senaduría. Aunque pierdan la senaduría, porque te van a sumar todos los votos. Ojo con la senaduría. La gente cree que las cosas se van a extrapolar al día de hoy, al día de las elecciones congresuales y presidenciales. Primero vamos a pasar el proceso municipal. ¿Qué va a suceder en la municipal? Al día de hoy, Carolina Mejía está muy bien posicionada por encima, rondando el 60% y Omar de la es que va a ser, y preferencia. Omar se perfila como el Y si el las senador. elecciones fuesen hoy, Omar, si fuesen hoy, vamos a ver pero Guillermo, pero espérate, con todo el respeto, Guillermo Moreno no le gana a Omar Déjame Fernández. terminarte la idea. Una cosa son las municipales. Cuando No, yo te estoy hablando de las municipales. Sí, cuando claro. termine el proceso electoral de las municipales, que veamos realmente quiénes, de qué forma gana el PRM o la Fuerza del Pueblo, eso se va a extrapolar y va también a crear un voto hacia Omar o hacia Guillermo. No te creas que los PRMistas que están organizados van a votar. Pero tú sabes por que eso es Omar. estratégico. Estamos hablando de que en un proceso que gane Carolina, en un bien ganada por encima de un 50% y el PRM salga fortalecido, un suponer, salga fortalecido en el distrito, en las diferentes candidaturas municipales y que saque mayoría, eso influye en una candidatura a senador. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, con todo el respeto, no, o sea, yo no creo que Guillermo Moreno, que por cierto se le ve el refajo, porque en cada gobierno sale de oposición, porque 4 años ustedes no lo ven haciendo nada y ni aportando nada al país, ustedes lo ven cada 4 años negociando, como se está viendo ahora. Quiere ser presidente, pero prefiere el negocio, pero está bien. Entonces, tú no me puedes decir a mí que Guillermo Moreno, ya con el refajo que se le ha visto, le va a ganar a Omar Fernández, porque eso es estratégico. Primero, para hacerle oposición a su papá y hacerle oposición a él, pero mira a quién buscaron, a una persona que no quiere saber nada del doctor Leonel Fernández. O sea, mira, eso no le da credibilidad. Mira, desde el punto de vista comunicacional o del pensar común de una persona que realmente no está adentro de la política y que no maneja los números, lo primero es que un presidente y un partido de gobierno no van a presentar un candidato sin números. Es decir, el ciudadano mejor informado se llama el presidente de la República. Tiene que manejar, para tomar la decisión. Acuérdate que aquí hay un tema de alianza. Espérate, More, espérate. Sí. Acuérdate que aquí hay un tema de alianza porque ellos prefieren sacrificar a Faride, pero es por el porcentaje que le da el partido de Alianza País, lo que tú dijiste al partido, eso fue lo mismo. Por ejemplo, para poder llevar a Omar Fernández dentro de la alianza, tuvieron que sacrificar a Rubén Maldonado en Santo Domingo Este para llevar a Cristina, cuando Rubén estaba por encima de Cristina en Santo Domingo Este. Ojo con esto. Mira, los datos que tengo yo es que al día de hoy, en una de las plazas mejor posicionadas del PRM se llama el Distrito Nacional. Pero con Carolina. Habría que ver, vuelvo y te repito, habría que ver los porque resultados con Faride no. Municipales. Con Faride la pobre, N o no. Mira, el que el PRM ponga en juego una candidatura a senador en la plaza más importante, que es el distrito, la capital del país, y dejar pasar a Omar Fernández no es tan simple. Y tú me dirás, ¿por qué, Julio Jiménez? Pero con Guillermo Moreno. Omar Fernández representa el relevo generacional de la Fuerza del Pueblo. Por eso pusieron a Guillermo para que le haga oposición a su padre y le haga a él también. Mi lógica, en términos de analista político y lo que es mercadológico, mi lógica indica que el gobierno no va a poner en juego perder la principal plaza congresual que se llama el Distrito Nacional, dándole cabida. Omar gana. Y óyete, Omar gana la senaduría y se perfila automáticamente como el líder de la Fuerza del Pueblo, automáticamente Leonel sale y aparte de eso, se convertiría en un posible candidato presidencial para el 2028. Moreno, déjame yo aclararte esa parte. Y no es porque uno tenga que estar defendiendo a nadie, porque lo cierto es que Omar hasta ahora, él mismo se ha posicionado, independientemente de que sea hijo de su padre, independientemente, Omar ha hecho su espacio. Ahora bien, Omar no necesita ser senador para ser perfilado como presidente. Omar Fernández ya se perfila como presidente de la República, sin él ganar la senaduría. Y Omar se va a convertir en el próximo líder, o ya se puede decir que es uno de los líderes que están dentro de la Fuerza del Pueblo. Claro que sí. Claro. Omar no necesita la senaduría.
Estoy en un 50% de acuerdo contigo. Omar no necesita senaduría para él poder convertirse en un candidato. No Omar ya es un posible candidato a la presidencia. No será lo mismo, pero lo es. Un posicionamiento en un proceso electoral que Omar salga beneficiado y ganancioso como senador a que Omar pierda una candidatura. No son cosas iguales. Omar viene desarrollando un gran proceso político, realmente es de los líderes jóvenes que yo veo con grande futuro, pero también, vuelvo y te repito, no es lo mismo un candidato ganar una candidatura a que pierda la senaduría. Sí, pero él no la va a perder. Antes de darle la palabra. Si podemos Emma, mira, vamos a hacer una apuesta aquí. En el Distrito Nacional, fíjate lo importante que son las estructuras. Primero, hay varias variables que son importantes para ganar una candidatura. Lo primero, la estructura política. Después de la estructura política viene el recurso económico. Y después, la influencia que tú tengas para poder persuadir a los votantes de acuerdo a las estrategias y los asesores que tú tengas. Fíjate que en los procesos pasados, el candidato a la senaduría por el Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Párez Pérez, no caía muy bien en muchos sectores. Reinaldo caía un poquito pesado y el PLD mantenía esa senaduría del Distrito Nacional. Y era por su estructura, por los recursos económicos y porque muchos candidatos, diputados, arrastraban lo que era la candidatura de Reinaldo. Mira, se habla, hay una palabra en inglés que se llama el sitting level, que lo usan mucho los periodistas, en lugar de los hechos, el contexto. El contexto. No juega un papel importante el contexto en el que se hacen unas elecciones, porque acuérdese que el contexto en el que ganó Luis fue un contexto primero de un cansancio político del pueblo dominicano a 20 años en el poder del PLD. Número 2, una pandemia. Y ese cansancio del pueblo más la pandemia, más la división del principal partido político del país que venía con todo el poder. Es en ese contexto que Luis Abinader se cuela. Y hoy, al día de hoy, lo que tenemos es un país donde todo se ha incrementado. Se ha incrementado la violencia, la educación se ha bajado en los peores niveles del país, la salud en el suelo. Tenemos el problema de la inflación, donde ningún gobierno se ha reelegido la inflación. Pero otro elemento que yo veo y les lanzo ahí es la cultura de un partido donde el PRDismo nunca nadie ha ganado una reelección. Entonces, ¿cómo ve usted eso dentro de este panorama de que Luis Abinader, que no es un líder, fue una chepa? Es más, por eso es que han improvisado tanto, porque no estaban preparados para ir al poder. Sí, mira qué sucede en este caso. Estamos totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que Luis Abinader, si no fuera por la división del Partido de la Liberación Dominicana, el PRM no hubiese ganado las elecciones. Y por un proceso también de la suspensión de las elecciones, que también afectó bastante. Pero solamente en todas las historias de la República Dominicana, un solo candidato ha perdido la reelección, que se llamó Hipólito Mejía. Y la pierde en el marco de la peor crisis bancaria que ha tenido la República Dominicana, y también una división del PRD. Y con todo y eso, sacó un 37%. No es lo mismo tú estar en oposición que tú estar en todo lo que significa el aparato del Estado. No es lo mismo estar en oposición a que tú tener la mayor coalición de partidos políticos en la calle buscando esos votos. La inflación, hay una inflación a nivel mundial que se está midiendo, que todos los países la están sufriendo por las crisis, por las diferentes razones de la pandemia, razones de la guerra. Pero al día de hoy, yo entiendo que si las elecciones fuesen hoy, según los datos que yo manejo, de acuerdo a los datos, el PRM saldría beneficioso. Ahora, vamos a ver diferentes pasos de toda esta campaña
diferentes etapas que hay que analizar y que realmente impactan en el votante. Lo primero es la presentación ya definitiva de la boleta electoral. Lo segundo, los resultados de las elecciones municipales. Yo quiero ver ese entusiasmo y ese ímpetu que tienen los PLDistas cuando domingo, si no gana la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Van a venir a decir que fulano no me apoyó, que Sutanejo hoy van a buscar siempre un culpable, o que Danilo quiso que fulano no ganase, y yo quiero ver si va a haber la misma cohesión. Si Domingo Contreras no gana esa candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional, a que ese apoyo se vaya a extrapolar a los candidatos congresionales. Eso yo lo quiero ver. Pero Domingo no es el candidato del PLD. Es el candidato de la Fuerza del Pueblo, es el candidato del PRD, correcto, de todos sus aliados, más una población capitaleña que hace tiempo quiere hacer justicia con Domingo Contreras, que todo el mundo sabe que es el que más sabe de ese tema. El mejor candidato se llama Domingo Contreras porque es municipalista. Va a ganar. Ahora, vuelvo, yo no te estoy hablando a ti lo que quiere Julio Jiménez. Yo te estoy hablando los datos que yo manejo. Julio, en un minuto, porque ya tenemos que despedir el programa de hoy. En un minuto, tú dices que la Alianza Rescate RD es una alianza que realmente por sus líderes no tiene como esa credibilidad, tal vez ese impacto. Ahora bien, si inicialmente hubiesen llevado al doctor Leonel Fernández como presidente y a Abel Martínez como vicepresidente, ¿tú crees que el impacto lo hubiese tenido? Bueno, en un artículo que yo escribí, yo digo que en el juego de ajedrez que está planteando Leonel Fernández ha ido moviendo fichas. La próxima estrategia van a ser que tú vas a ver que van a anunciar a Francisco Javier como director de campaña de esa alianza, y la próxima ficha, ya que antes de febrero se está hablando de un candidato único. Porque no es verdad ¿Cómo hace un candidato único? Un candidato único de esa alianza. Claro, no tiene, por eso te digo. Abel Martínez realmente no ha aprendido, no ha llenado la expectativa. Y frente a dos candidatos, Luis Abinader en el gobierno y Leonel Fernández, es presidente 3 veces, realmente no tiene la posibilidad de crecimiento. Y de aquí a febrero, cuando las encuestas estén marcando que hay que hacer y llevar un candidato único y hacer un evento, Danilo y Leonel presente, levantando la mano. Amor, mira, eso va a es ser lo que va a impactar. Inexpugnable. Y si no hacen eso, que le digan adiós. Bueno, señores, mire, cuando yo vea eso. Julio Jiménez se aprende mucho. No, pero Julio es muy bueno. Mírame, eso no va a ser fácil, esa alianza. Esos dos hermanitos levantándose la mano, Danilo Medina y el doctor Leonel Fernández. Temblando está, el gobierno está temblando. Julio, es lo que el pueblo espera, y la población nosotros. realmente de esa alianza espera realmente un encuentro que realmente represente la unidad de esa alianza. Julio, gracias por haber estado con nosotros. Tú sabes que para nosotros es un placer, ojalá tenerte nuevamente. Claro, porque de verdad hablamos mucho y faltan otras cosas que tenemos que hablar sobre las campañas que ya se están llevando a cabo más adelante por parte del PRM para el 28. Así que nada, Julio, gracias por haber estado con nosotros, Marina, y de esta manera llegamos, señores, al final del programa de hoy. Gracias por su sintonía y será hasta mañana miércoles, ombliguito de la semana, que este equipazo pues estará con ustedes aquí. Hasta mañana.